Los ingenieros químicos egresados, titulados de nuestra facultad para el año 1937, unos cuantos meses antes de la expropiación, llegaban a 79. Éramos muy pocos. Yo recuerdo que en el primer año de nuestros estudios seríamos 40 o 50. Ya en el último, al salir, no pasábamos de una docena. El problema era pavoroso para nosotros a la hora de salir de dónde vamos a trabajar, porque nos encontrábamos una industria poco receptiva. Cuando salimos, yo creo que nada más éramos 2 o 3 los que nos habíamos especializado en el petróleo. La responsabilidad para trabajar el petróleo recayó en egresados de la universidad, porque en 1937 la única escuela de ingeniería química era la Facultad de Ciencias Químicas. Estos profesionales tuvieron por primera vez que afrontar un compromiso que repercutiría muchísimo en todo el mundo. Marzo 1938. La lucha del pueblo mexicano y la histórica decisión del presidente Cárdenas recuperaban para el país su riqueza petrolera. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. En tal virtud, pueblo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y 20º de la ley de expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Se declaran expropiados por caso de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Todo el mundo nos volcamos a favor de esa decisión. Tanto la gente del pueblo como los profesionales, todos los sectores, todos los diferentes sectores. Nosotros como universitarios hicimos una manifestación de apoyo al presidente. En este ambiente de júbilo y plena solidaridad, el 22 de marzo los estudiantes universitarios organizan la primera manifestación de apoyo al acto expropiatorio. El rector de la UNAM, licenciado Luis Chico Goerne, encabeza la marcha estudiantil.
Al día siguiente, 23 de marzo, junto con artistas e intelectuales, los contingentes de la universidad se suman a la gigantesca manifestación popular convocada por las organizaciones obreras. Por fortuna, el pueblo de México comprendió inmediatamente los efectos saludables de la resolución del gobierno y externó su opinión en una forma plebiscitaria y entusiasta que no tiene precedentes en México. Y las jornadas que posteriormente se llevaron a cabo en esta capital pusieron de relieve las virtudes que privan en el pueblo y la circunstancia muy especial de que las clases más pobres de la nación y las laborantes de toda actividad productora, que fueron las que dieron las más fuertes notas de emotividad y de sacrificio en sus aportaciones, revelaron la unanimidad con que México está dispuesto a llevar hasta el fin este acto de emancipación definitiva de su economía interior. Sin embargo, la batalla por el petróleo aún no terminaba. El primer problema a solucionar era sustituir a todos los técnicos extranjeros que dirigían la industria y que habían abandonado el país. México solo contaba para ocupar esos puestos de gran responsabilidad con un reducido número de profesionales formados en la pequeña compañía gubernamental Petromex y con otro grupo igual de reducido de técnicos que ante la política de discriminación de las empresas extranjeras nunca ocuparon puestos de dirección. Los pocos que se fueron formando estaban relegados a segundo plano. Vino la expropiación y entonces estos ya tuvieron la oportunidad. En Tampico se encontraba la refinería de la Petromex trabajando normalmente con personal exclusivamente mexicano. Los técnicos de la universidad, que estábamos en distintos puestos, y trabajadores que ya tenían cierta experiencia porque habían estado en algunas de las refinerías de Tampico, ya fuera en la Huasteca Petroleum Company, el Águila de la Shell o en la Pierce Oil americana. De ahí la necesidad de que viniera gente mexicana ya, y todos ellos que entraron a la industria petrolera eran universitarios. Y en un momento dado, el mismo presidente de la República, el general Cárdenas, llamó al doctor Fernando Orozco, director a la sazón de la Facultad de Química, que entonces se llamaba Escuela Nacional de Ciencias Químicas, para pedirle su colaboración en el sentido de que enviara, pues tanto a los egresados de las profesiones de la química, cuanto a los pasantes, a las diferentes plantas, para que ayudaran a la operación de ellas. El país no podía dejar de tener su industria petrolera sin trabajar. Técnicos mexicanos que tomaron a su cargo los problemas inmediatos a la expropiación para seguir operando las plantas de refinación, tomaron esta responsabilidad enorme al principio o como reacción inmediata, probablemente con un poco de miedo. Dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se crecieron al castigo, entonces dijeron, aquí no es cuestión de qué vamos a hacer, lo vamos a hacer, punto. Los equipos de proceso que había en las refinerías posteriormente a la expropiación
Eran equipos que estaban ya sumamente gastados y procedían fundamentalmente de Inglaterra y de Estados Unidos, quienes o cuyos fabricantes lo primero que hicieron fue negar la venta de refacciones para seguir manteniendo ese equipo y seguir manteniendo las plantas en operación. Si la finalidad de las empresas extranjeras era ahogar a los mexicanos en su petróleo, la respuesta de obreros y técnicos ante esta guerra sucia no se hizo esperar. En una actitud de franca colaboración y entrega, los primeros petroleros mexicanos fabricaron refacciones y adaptaron los equipos a las nuevas condiciones. Ante la ausencia de tubos resistentes a la corrosión, en las refinerías se diseñaron equipos de condensación directa para la gasolina. Se repararon en plazos sumamente breves las torres de proceso que hubieran dejado sin combustible a la nación. Se construyeron infinidad de piezas en que el ingenio y la destreza suplieron a las limitaciones técnicas. Y todo se parchó, pero todo siguió trabajando. Estos jóvenes profesionales que fueron enviados a las diferentes refinerías hicieron una labor admirable, digna de todo encomiendo. Llegaron a encontrarse con una serie de condiciones muy difíciles, pero los empujaba el fervor patriótico, ¿verdad?, de sacar adelante nuestra industria, ¿verdad? Ahí el sueldo era lo de menos, lo esencial era demostrar, ¿verdad?, que no necesitábamos de los extranjeros para que las plantas siguieran trabajando. Y ellos lo demostraron con creces, con el concurso de los trabajadores petroleros. Mucha gente madura que se dieron cuenta de la valía de nuestros jóvenes profesionales y que les dieron todo el apoyo. Hicieron trabajos estupendos en todas las refinerías y estas pudieron volver prácticamente a la normalidad. Los trabajadores, poco a poco, pero realmente con bastante rapidez, se encontraron con que los jefes mexicanos que sustituían a los extranjeros eran tan buenos o mejores que aquellos. De manera que entonces hubo realmente una colaboración estrecha y hubo un compañerismo entre los que estábamos en las refinerías como jefecitos y los trabajadores. Yo creo que a esto se debe en gran parte el éxito de la industria petrolera, el que no hubo discriminación. Dentro del boicot de las transnacionales, una de sus armas claves era dejar a México sin gasolina al negar la venta de tetraetilo de plomo. Monopolizado a nivel mundial por los magnates del petróleo, este aditivo antidetonante era una sustancia necesaria para la elaboración de gasolinas y su ausencia podía llevar a graves trastornos en el transporte del país. Producir el tetraetilo implicaba grandes inversiones y largos años de investigación. Incluso en muchos países desarrollados no se había logrado su fabricación, con el agravante de que la preparación de esta sustancia es sumamente inestable y peligrosa. La planta donde se elaboró el tetraetilo de plomo en México, al iniciar la expropiación petrolera,
se conoció con el nombre de Planta C1, Confidencial 1. Se instaló en un lugar que denominaban El Atorón. Era difícil hasta llegar a la planta. Me presenté en la planta. El ambiente de la planta de Tetretilo siempre fue tóxico. No pudo evitarse eliminar totalmente los escapes de gases al ambiente. Inicialmente se pusieron unos pajaritos en la parte más alta de la planta. Cuando nos dimos cuenta, al empezar a trabajar, que los pajaritos que pusieron para protegernos morían y que ya no se ponían más. Sabíamos que estábamos en peligro. Sin embargo, seguimos trabajando, empezamos a perder el miedo poco a poco al tetretilo de plomo. Por cierto, que llegó el general Lázaro Cárdenas a visitarnos, nos felicitó, nos dio la mano a cada uno. Era una emoción grande el verse ante Lázaro Cárdenas, muy serio como siempre, tratando de que siguiéramos adelante con nuestro esfuerzo. El tetretilo empezó a salir. Entonces fue cuando se llegó a utilizar en las gasolinas nuestras, se confirmó la producción de tetretilo en México. Cuando las compañías americanas se dieron cuenta que estábamos produciendo tetretilo de plomo, aun cuando todavía faltaba un poco para afinarlo, ¿no?, decidieron romper el boicot de tetretilo a México. Al intensificarse la Segunda Guerra Mundial y convencidas de que los petroleros mexicanos habían consolidado su industria, las empresas extranjeras comienzan a surtir equipos y refacciones a cambio de combustible para sus ejércitos. La batalla del Remiendo terminaba demostrando a propios y extraños que el país salía adelante con el esfuerzo y solidaridad de estos mexicanos. La acción en muchos sentidos resultó aleccionadora. ¿Qué otro significado tuvo para la Facultad de Química este fenómeno? Pues le enseñó al Estado, por primera vez, que cuando se trabaja armónicamente, universitarios y gobierno, se llegan a resultados insospechados. Para los centros de educación superior, el petróleo en manos de la nación se convirtió en un incentivo para el fortalecimiento y desarrollo de nuevas carreras y en un impulso para la investigación científica necesaria para coadyuvar a la independencia tecnológica del país.